5. Hola. ¿Aló? Sí, le escuchamos, hermana. Sí, hermana, es que aquí... Ok, ya listo. Entonces aquí hay algo muy importante porque Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús y le dijeron, haznos lo que nosotros deseamos. ¿Y qué era lo que deseaban? Deseaban sentarse con Jesús, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Pero había algo muy importante y ellos estaban pidiendo algo como quien dice, cuando tú estés en el trono, cuando tú agarres el poder, ellos no habían entendido que era un reino eterno, sino ellos habían entendido era que era un reino terrenal. Ellos se habían dejado de una o de otra forma eh, inducir o a ver, cómo cuando una persona tiene, se habían dejado influenciar sobre las creencias de los rabinos, la creencia de aquellas personas que creían que el Mesías venía a rescatarlos a ellos de la esclavitud, de la opresión de los romanos y de las leyes terrenales, ¿sí? No habían entendido que en realidad Jesús venía era a liberarlos de la opresión del pecado. Por eso es que Jacobo y Juan, pero al igual que todos los discípulos, hicieron esa petición. Lo que pasa es que ellos fueron mucho más directos, pero ellos siempre estaban peleándose entre sí. ¿Y qué era lo que disputaban? El mejor lugar, el mejor puesto. Eso era lo que realmente ellos disputaban. Entonces, por esa razón, precisamente, podemos aquí darnos cuenta, queridos hermanos, que ellos no habían entendido. Esta petición prácticamente fue hecha para cada uno de los discípulos. Los 12 discípulos hicieron esa petición en diferentes lugares o en diferentes formas o en diferentes ocasiones, mejor. Entonces es muy importante que nosotros, como ya lo mencioné, miremos y continuemos estudiando, leyendo este capítulo. Vamos a darle continuidad al 38:40. 38:40 de 10 de Marcos. Y nos dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dárselo, sino a que aquellos a quienes se, perdón, a quienes están preparados. Amén. Entonces aquí vemos algo muy importante. ¿Qué decía Jesús? Bueno, podéis beber del vaso que yo voy a beber. Ahí les estaba diciendo, podéis beber del dolor, de la aflicción, de las pruebas, de las dificultades y todo por lo que yo voy a pasar. A la verdad dijo, del vaso que yo voy a beber pueden beber. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos también tenían que pasar por dificultades, por pruebas y por duras circunstancias. Él estaba diciéndoles también, del bautizo con el cual soy bautizado, podéis también ser bautizados. Y era verdad. ¿Por qué? Porque Jesús se bautizó en agua y con el poder del Espíritu Santo. E igualmente los discípulos tenían que ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Que eso a la final se dio al final del transcurrir de cada uno de los discípulos. Pero no sin antes pasar por grandes pruebas, por grandes dificultades. Entonces dice, Jesús con todo amor le respondió, al ver la condición de ellos, no habían entendido que estaban pidiendo aquí, pero no para tener reinos terrenales. Cristo se refería a que ellos tenían que morir por él. Por eso les dijo
que podían beber de la copa que él bebía, y el bautismo también el de el Espíritu Santo. Pero Jesús les dijo, no es mío darnos, sino para el que lo gane o para el que esté preparado. Entonces es muy importante que entendamos, queridos hermanos, queridos amigos, que Cristo Jesús nos dio la oportunidad de que podamos sentarnos al lado de Él, de que podamos estar con Él, de que podamos vivir con Él. Pero para ello debemos tener luchas y dificultades. A la verdad, queridos hermanos, queridos amigos, la vida cristiana es una lucha continua y todo aquel que desea ganar el cielo debe pasar por duras pruebas y duras dificultades. Y eso le va a hacer precisamente que podamos resistir y que podamos llegar a ganar ese puesto, como mismo Cristo le contestó a los discípulos. Y en ese momento les estaba diciendo a ellos, pero eso también nos alcanza a nosotros. Entonces, el reino de los cielos está ¿para quién? Para todo aquel que lo gane, para todo aquel que luche, todo aquel que resista, todo aquel que sirva verdaderamente al Señor y haga las cosas para honra y para gloria de su nombre y le sirva también a su prójimo. Eso es lo que realmente podemos decir. Vamos a darle continuidad al capítulo y vamos a continuar con el capítulo, con el versículo 41 al 43. Y nos dice lo siguiente: cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son testigos, perdón, esta letra está tan chiquita, ya. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándole les dijo, sabéis que lo que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Los gobernadores, ¿qué contestó Jesús? A la verdad, los gobernadores o los grandes se hacen importantes y se hacen grandes, se hacen por el lugar, por el puesto. Pero sin embargo, en la vida cristiana no es así. En la vida cristiana es todo lo contrario. Todo aquel que quiere hacerse grande será pequeño. Todo aquel que se ensalza será humillado. Todo aquel que quiere que le sirven será servidor. Debemos llegar a ese nivel, que es el nivel espiritual que necesitamos para poder luchar. ¿Por qué? En ese momento los discípulos estaban luchando por poderes terrenales y estaban pidiendo poderes terrenales. Sin embargo, Jesús les dijo que no era así, que no era de esa manera. Ahí les estaba prácticamente diciendo a ellos, no es de aquí, de la tierra, porque a la verdad los gobernantes, a la verdad los grandes se enaltecen, se enorgullecen, pero por el contrario, en nuestra vida espiritual no es así. Aparte de, bueno, los 11 pidieron todo esto, pero a la final los 11 se convirtieron y llegaron a pasar grandes pruebas, grandes dificultades y sufrimiento, e incluso murieron por causa de Jesús. No así Judas. Sabemos que Judas, ya conocemos la historia de él y ya conocemos el final de él, pero no fue por causa de Jesús, sino por causa de su propia
conveniencia o de su propio pecado. Tenemos que pasar por un proceso que cualquiera que quiera salvar debemos pasar por él. Proceso de humildad y de servicio. Nadie debe someter o enaltecerse. El cielo no se gana por creerse más, sino por aquellos valientes que se han sometido a la voluntad de Dios, que se han sometido a la humillación que Jesús se humilló. Aquí hay un versículo muy importante, me gustaría si hay alguno de los hermanos que me lo pueda ayudar a leer, y es Filipenses 2, del 5 al 9. Filipenses 2, del 5 al 9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces aquí es algo súper importante que veamos que si él, que era el Hijo de Dios, él dice que él prácticamente se despojó de toda su divinidad, de todas sus cosas, y se hizo hombre, y siendo hombre se hizo servidor. Él fue uno de los mayores servidores acá en la tierra, pero ahí dice claramente, haya en vosotros ese mismo sentir, el cual lo hubo en Cristo Jesús, para que podamos llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús. Necesitamos imitarlo, necesitamos tenerlo a Él en nuestro corazón, necesitamos entender cuál es el verdadero objetivo o cuál es la verdadera razón de llamarnos cristianos. El cristiano no es aquel el que se enaltece o que se cree mejor o mayor que los demás. Tampoco es aquel que por cuando hace algo, si no se le alaba o si no se le, muchas veces se le, sí, si no se le alaba, si no se le elogia, se molesta, se incomoda. ¿Por qué no tomaron en cuenta lo que hice? No me valoraron, no hicieron. Eso se llama enaltecimiento propio. Y así no es un verdadero servidor. Se está sirviendo para vanagloriarse nada más, pero no para humillarse y para ser servidor fiel, imitador de Jesús. Ahí es la parte que nosotros debemos tomar en cuenta, que es muy diferente tener un cargo para enaltecerse o tener un cargo para verdaderamente servirle a Dios y a nuestro prójimo. Es la parte importantísima. Dice que aquí podemos ver el maravilloso ejemplo de Jesús. No usó su ser semejante a Dios, sino que tomó la forma de siervo y en ese tiempo ser siervo era algo mucho más marcado, por así decirlo. El siervo era prácticamente posesión del amo, y él tenía que hacer absolutamente todo lo que se le dijera, y aún hacía los trabajos que otras personas no la hacían. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se hizo siervo, se hizo servidor, y por eso precisamente él lo mostró. ¿Y en qué forma lo mostró? Lo mostró en una manera muy importante también con sus discípulos, y fue lavándole los pies. Dice que ese trabajo prácticamente lo hacían los siervos con los caminantes que llegaban de visita a los hogares, a las casas. Era algo como quien dice un servicio realmente de siervo. Sin embargo, Jesús no miró a dónde él tenía que bajarse, cuánto tuvo que bajarse, sino que realmente lo hizo
para que sus discípulos vieran ese ejemplo. Ya sabemos la reacción de Pedro. No, 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 usted no me va a lavar los pies a mí. Entonces le dijo, si no te lavaré los pies, no tendrá parte conmigo. Entonces ahí dijo, ah, bueno, si es así, lávame hasta la cabeza, lávame todo. Y bueno, en fin. Pero aquí lo que tenemos que analizar es lo que significa realmente ser siervo de Jesús, ser siervo del Padre Celestial. Es humillarse realmente, servir a Dios en su obra sin esperar recompensa terrenal, sin esperar nada a cambio. El que sirve sin esperar nada a cambio, no le importa si tiene un cargo grande o un cargo pequeño, si tiene, si te tomaron en cuenta lo que hiciste o lo que no hiciste. No, porque estás sirviendo no para vanagloria tuya, sino para honra y para gloria de su nombre. Entonces, en esta noche yo quiero que hagamos una autoevaluación. Cada uno, no contéstense ustedes mismos, cada uno solo examinémonos nosotros mismos. Yo, Blanca, me voy a examinar, porque si yo he hecho algo y no me han dado las gracias y eso me dolió, entonces significa que no lo estoy haciendo por amor o no lo estoy haciendo como verdadera sierva de Dios, sino lo estoy haciendo para vanagloria mía y no tiene ninguna validez delante de Dios. Entonces, ese es un autoexamen que nosotros debemos hacer. Cada día, si hacemos algo cuando nos molesta, nos incomoda, porque no nos toman en cuenta para algo de un cargo o sencillamente se hizo algo y no se alabó, no se tomó en cuenta, tengamos cuidado, no estamos sirviendo por amor a la salvación, sino por amor a la exaltación. Son dos cosas muy diferentes y ahí es donde tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que transforme nuestra vida, que nos ayude. Debemos luchar cada día más. Hay aún en nuestra iglesia donde lastimosamente se pelea y se batalla por un cargo o por un puesto. Yo quiero llegar allí y se hace lo que sea por llegar a ese puesto, a ese nivel. Ay, hermanos, debemos es luchar más bien por llegar al puesto real de donde podamos decir que nuestra santificación va en aumento diario. Vamos a continuar qué nos dice la palabra del Señor y vamos a leer Marcos 44 al 45, de 10 de Marcos, del capítulo 10, 44 al 45. Vamos a continuar con la lectura. Si hay alguno que me pueda ayudar, aquí tengo una letra tan chiquitita y mis lentes no están tan buenos. No es que no sepa leer, es que me cuesta leer con estos lentes. Así que si hay alguien que me apoye en la lectura del capítulo 10, versículo 44 al 45. Y el que de vosotras quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, queridos hermanos. Ese es el ejemplo. Esa es la verdadera instrucción que el Señor nos da. ¿Qué dice? Aquí, hermosa enseñanza que les enseñó a Jacobo y a Juan, que él no venía a esta tierra para consolar, para ensalzarse, sino para servir. Que él venía para servir a los demás y esa es la tarea que él nos dejó a cada uno de nosotros, que sirvamos a los demás incondicionalmente. Si nos creemos más que los demás o creemos a otras personas menos que nosotros, pues hermanos, permíteme decirle que no estamos en el servicio correcto al Señor. Y hay algo más importante, dice que cuando nosotros llegamos a sentir que por lo que de repente hacemos o sabemos o conocemos, nos sentimos mejor que otros, ahí debemos pedirle a Dios que nos ayude a humillarnos, porque nos estamos exalzando. Y como dice, el que quiere llegar a ser el primero, será el servidor de todos. Entonces,
ese es el punto importante. El que se humilla será ensalzado, pero que el que se ensalza será humillado. Si no hay una verdadera humillación en nuestro corazón, no puede haber una verdadera conversión y no puede llegar a la eternidad. Pero no nos quedemos ahí, queridos hermanos. Todos pasamos por un proceso. No es suficiente el talento. Podemos tener muchos talentos, pero si no son santificados, si no son entregados en la mano del Señor, también podemos llegar a ensalzarnos. Así que tenemos que llegar a entregar aún nuestros talentos, que los pongamos al servicio del Señor, pero que los pongamos no con exaltación propia, sino con humillación para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, en esta noche el Señor quiere decirnos que debemos trabajar para la vida eterna. Cada día debemos trabajar más y más para la vida eterna, para que podamos alcanzar la exaltación en el cielo, no aquí en la tierra, porque el Señor es el que nos va a exaltar si realmente nos hemos humillado, si nos hemos humillado de corazón, si le hemos servido a Él y al prójimo. Debemos trabajar por nuestra vida eterna y trabajar para rescatar a otros, para que así de esa manera, con la humillación y con la exaltación que el Señor le dé a cada uno en su debido momento, pero que sea Dios el que te exalte, no que seas tú, sino humillémonos y podamos ser verdaderos servidores para la honra y para la gloria de nuestro Dios. No permitamos que los puestos altos o que los cargos o que aún el diario vivir nos olvidemos de que debemos ser servidores, porque el ejemplo mayor fue nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado aquí, que Él se exaltó y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Recordemos, queridos hermanos, que finalmente los discípulos, ninguno desistió de su preparación, aunque vinieron duras pruebas, duras dificultades. Con esto, queridos hermanos, no quiere decir que nosotros no lo podamos lograr. Claro que lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Si nos humillamos y reconocemos que somos pecadores, que somos incapaces por nosotros mismos de lograr cualquier cosa y le entregamos toda nuestra vida al Señor, entregamos nuestro corazón para que Él haga una transformación en nuestra vida, dejamos que Él actúe, entonces podemos llegar a lograr ser servidores verdaderos de Jesús y morir, si es posible, a causa de su nombre, a causa de su mensaje y a causa de su verdad. Queridos hermanos, los discípulos, todos los 11 discípulos que quedaron, e incluso después Pablo, recordemos cómo y de qué forma murió. Recordemos que el único que no murió prácticamente eh, martirizado, que no murió en esa forma tan drástica, tan terrible, fue Juan. Pero él también, recordemos que estuvo aún en la paila de aceite ardiente. Pero sin embargo, Jesús lo libró de todo eso, porque lo necesitaba que llegara hasta el último tiempo, porque él era el que iba a escribir esas cartas de amor y iba a escribir ese libro de Apocalipsis dirigido por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, si ellos pasaron todo ese trago amargo y ellos pudieron beber esa copa que Cristo bebió, ellos pudieron ser bautizados con el bautizo que Cristo fue bautizado, nosotros también podemos llegar a hacerlo, porque Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para rescatarnos a cada uno de nosotros. A todo el que quiera ser siervo suyo, Él va a poder ayudarlo y liberarlo de la servidumbre del pecado y ser siervos para su honra y para su gloria. Que el Señor pueda ayudarnos y pueda bendecirnos y que a pesar de las duras luchas, pruebas y dificultades, no desistamos, porque hay un reino que ganar. Y eso es algo maravilloso porque Jesús está dispuesto a abogar por nosotros.
solamente entreguémonos a Él de todo corazón y pidámosle a Él que nos ayude a despojarnos de todo el orgullo, de toda la altivez y de toda la supremacía de esta tierra, y que nos ayude a entregar nuestro corazón para la honra y para la gloria de su nombre. Que el Señor del cielo pueda bendecirnos y pueda ayudarnos. Recordemos aún que Esteban fue apedreado. Pedro y Pablo fueron crucificados. Si mal no recuerdo, Bernabé fue el que fue cortado con una sierra vivo. O sea, todos los discípulos vivieron y murieron en una forma terrible, pero ellos vivían, murieron cantando, murieron felices, con gusto, y como decía Pablo, el morir en Cristo para mí es ganancia. Que nosotros podamos llegar a decir esas palabras con seguridad y con certeza de que Él está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitemos, pero no conforme los discípulos inicialmente lo pidieron. Así como ellos fueron transformados, tú y yo podemos ser transformados, queridos hermanos. No perdamos de vista ni retrocedamos. Recuerden que los discípulos, ninguno retrocedió, y sí tenían esos rasgos de caracteres terribles, tenían esos rasgos de caracteres ambiciosos, tenían esos rasgos de caracteres prepotentes, orgullosos, vanidosos, y exaltación propia. Sin embargo, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, porque fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ese bautizo es el que debemos nosotros pedir y servir para su honra y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y cada uno de los que escuchen este tema, que si están desanimados, si están pensando en retroceder, no lo hagan, porque al lado de Jesús podemos tener la victoria para la honra y gloria de su nombre. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Ahora, para la honra y la gloria de Dios, vamos a tener una pequeña reflexión que nos va a afirmar el deseo de seguir luchando por nuestra vida espiritual, si la enfocamos en nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga y les guarde, es mi deseo. Amén. Hermana Emma, por favor, la reflexión. Empresario viudo, muy rico, tenía un único hijo al que amaba profundamente. Ambos vivían juntos y amaban el arte, al punto de viajar por el mundo comprando arte para incrementar su preciada colección. En su casa tenían obras de Picasso, hasta del propio Rafael. El hijo creció, se enroló en el ejército y pronto fue llevado al frente de batalla. Pero al poco tiempo llamaron al papá para avisarle que su hijo había muerto mientras rescataba a un compañero. A los meses el padre, destrozado y sin ganas de nada, recibía el cuerpo de su hijo. Dicen que el padre nunca volvió a ser el mismo. Un año después, justo antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dijo al padre: «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo murió. Ese día, él salvó muchas vidas. Éramos compañeros de campamento y en los almuerzos o en las noches, él nos hablaba de usted y de su amor por el arte». El muchacho extendió el paquete. «Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran dibujante, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto». Con una mirada llena de afecto y profunda admiración, el padre vio que el soldado había retratado a su hijo. En ese momento el hombre quería llorar. Si bien no se trataba de una gran pintura, ver el retrato de su hijo significaba todo. De inmediato le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Pero el soldado dijo: «Por favor, no me debe nada. Acéptelo como un regalo. Yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí». El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los invitados llegaban a su casa para ver su famosa colección de arte, lo primero que les mostraba era el retrato de su hijo.
Unos meses más tarde, el hombre falleció y se anunció la subasta de toda su valiosa colección. Coleccionistas de todas partes del mundo acudieron para hacerse de algún famoso cuadro. Estos coleccionistas habían ido preparados, sabiendo que el arte es costoso y que incluso a veces se cotiza en millones de dólares. Cuando el subastador dio inicio a la gran subasta, dijo: Damas y caballeros, damos inicio a esta gran puja artística con este hermoso retrato del hijo del dueño de esta mansión y de toda la colección que ustedes quieren. Los coleccionistas se miraron desconcertados y uno de ellos dijo: Vayamos directo a lo importante, a lo que hemos venido. Queremos ver los cuadros más valiosos. Lo siento, dijo el subastador, pero la subasta empieza con este cuadro. ¿Quién ofrece $10 por el cuadro del hijo? Los coleccionistas estaban impacientes y furiosos. Para ellos, comprar un cuadro desconocido, mal pintado, a $10 era una pérdida de tiempo. ¿Quién ofrece $10? Volvió a insistir el subastador. ¿Quién da 12? ¿Quién oferta 15? Había un silencio absoluto, mientras que desde atrás una voz se hizo escuchar. Caballero, dijo un hombre al que se le calculaba unos 70 años. Yo no sé si pueda participar. Yo soy el jardinero de esta casa y al ver la subasta entré para curiosear. Yo conocí al padre, conocí a la difunta esposa y vi crecer al hijo. Así que de alguna manera quiero honrar la voluntad de mi jefe. Yo solo puedo ofrecer $15 por el cuadro del hijo. No tengo más. Al escuchar eso, los coleccionistas empezaron a reír. El subastador dijo: ¿Quién da 16? ¿Quién da 17? ¿Quién da 20? ¿Nadie? Vendido en 15 a la 1, vendido en 15 a las 2, vendido en 15 a las 3. Y pum, 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 repiqueteó el martillo. El anciano jardinero fue y recogió el cuadro, mientras que el subastador dijo: Damas y caballeros, aquí termina la subasta. Los millonarios coleccionistas se enfadaron y empezaron a cuestionar. ¿Cómo que aquí termina la subasta? Falta lo más importante. Faltan las obras de arte por las que hemos venido. El subastador se puso los lentes, abrió el testamento y dijo: Señores, cuando me pidieron dirigir esta subasta se me informó de un pedido del Padre, expreso en este testamento. Ese pedido dice: solamente subasten el dibujo de mi hijo. Aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. Así que el hombre que compró el hijo, se queda con todo. Moraleja. Dios nos ha entregado a su Hijo Jesús que murió por nosotros. Quien ama al Hijo, lo tiene todo. Recuerda lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Amén. Entonces aquí, hermanos, lo que queremos enfatizar son, hay varias cosas que se pudieran resaltar, que se pueden resaltar, pero una de las cosas es que ¿quién fue que aceptó al Hijo? Una persona humilde, una persona que no tenía exaltación propia. Aquellos ricos, aquellos millonarios, no les importó eso para nada por lo humilde. Entonces podemos ver ahí que en el pueblo de él, el pueblo de Israel, no lo aceptó, pero lo aceptaron aquellos humildes discípulos y gracias a Dios que ellos lo aceptaron porque hoy nosotros tenemos esta oportunidad. Pero también el versículo final nos dice claramente: nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida y no hemos comprendido el sacrificio de amor que Él hizo por cada uno de nosotros, no podremos llegar a ser sus verdaderos servidores. Y ese es el punto principal. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, podemos servir mecánicamente para exaltación propia. Pero si dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida y haga una conversión en nuestro corazón, entonces seremos verdaderamente servidores de Jesús y podremos prepararnos para llegar al cielo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y vamos para finalizar a entonar las notas del himno 512.